por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional las mañanas de los domingos, en este espacio de Televisora de Costa Rica en el que buscamos conversar y analizar con un poquito más de tiempo y pausa algunos de los principales temas de actualidad nacional. Y sin duda, uno de los que más ha ocupado y preocupado la atención de los hogares costarricenses ha sido la suspensión del curso lectivo que se realizó la semana pasada. Esto después de que el Hospital Nacional de Niños y el sistema de salud en general estuviesen enfrentando una situación crítica por la afectación de los virus respiratorios en la población de niños menores de 2 años. Sin embargo, el Ministerio de Salud hizo un anuncio un poco atropellado el día lunes de la suspensión del curso lectivo y luego se dieron una serie de consultas, de dudas que fueron evolucionando en una serie de directrices que realmente han confundido un poco a la población. También ha preocupado a la comunidad científica y médica el hecho de si esta medida es realmente la que puede cambiar un poco la situación que se está enfrentando en los hospitales, especialmente en el Hospital de Niños. Para conversar sobre el tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña la doctora Olga Arguedas, pediatra experta en inmunología y directora del Hospital de Niños. Doctora, bienvenida y sobre todo, de verdad que nuestro reconocimiento y nuestro respeto a usted y a todo el equipo del Hospital de Niños por la lucha que han estado librando desde allá. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y compartiré su saludo con los 2.000 compañeros colaboradores del hospital, de los cuales yo también me siento muy orgullosa. Así es, aquí solo le extendemos el reconocimiento de verdad y el agradecimiento que estoy segura todos los padres de familia del país tienen con ustedes. También nos acompaña el día de hoy la doctora y pediatra Julia Fernández. Ella es la presidenta de la Asociación Costarricense de Pediatría, otra de esas organizaciones realmente técnicas y científicas que ha estado haciendo sus observaciones durante esta semana. Buenos días, doctora. Muy buenos días a toda la audiencia. Un placer pues estar en este programa y compartiendo un tema tan importante para la población. Así es, que preocupa a todo el país. Y el día de hoy queremos abarcar esta conversación desde diferentes puntos de vista. Por eso también nos da mucho gusto contar aquí en el set de Estado Nacional con doña Hilda Montero, quien es educadora y además presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE. Buenos días, doña Hilda, representante del gremio de docente del país. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Para mí es un enorme placer poder compartir en estos momentos y en estos espacios muchas de las necesidades y de las apremiantes situaciones que vivieron los educadores durante esta semana. Así es, ustedes, después de los niños, de los padres de familia, fueron los docentes también la población que tuvo este impacto y esta afectación muy fuerte. Para cerrar la integración del panel del día de hoy, también nos da muchísimo gusto contar de nuevo con un amigo de Estado Nacional, don José Aguilar, quien es presidente de la organización Desarrollo Humano Estratégico y que siempre lo invitamos porque le lleva el pulso muy de cerca desde hace muchos años, desde diferentes organizaciones donde ha estado, a la situación de la educación costarricense. Buenos días, José. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la gentileza de extender esta invitación. Un gusto para toda tu audiencia. Espero que estén muy bien y con mucha ilusión de compartirles algunos datos y reflexiones que ojalá resulten de utilidad. Gracias. Así será, sin duda. Bueno, ¿de qué es lo que estamos hablando? Un término que sorprendió, receso lluvioso, así se llamó, un receso lluvioso, que fue una medida que el Ministerio de Salud anunció el día lunes de la semana pasada, insistiendo en que esa era una medida totalmente necesaria para suspender el curso lectivo en todo el país debido a la afectación de estos virus respiratorios que tenían colapsado al Hospital Nacional de Niños. Esta medida sorprendió. La ministra dijo en primera instancia que había sido recomendada, una recomendación técnica de la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, debido a ese colapso que estaba teniendo el Hospital de Niños. Sin embargo, lo cierto es que esa medida fue una de las que se había solicitado. Quiero comenzar antes con la doctora Olga Arguedas, haciendo un recuento. Doctora, ¿cuál es la situación con la que cierran ustedes esta semana en el Hospital de Niños? ¿Desde cuándo y por qué ha sido tan crítica?
Bueno, en la semana que se cierra, el Hospital Nacional de Niños ha tenido días de mucha angustia porque mantenemos nuestra unidad de cuidado intensivo con el 100% de ocupación, principalmente dada por niños con infecciones respiratorias agudas graves que ocupan todas las camas disponibles para eso dentro del espacio de la UCI, que son 20 camas. Esto de manera como una reacción en cadena produce también plétora de los diferentes servicios del Departamento de Medicina que tienen áreas respiratorias y genera que los niños graves que vienen al hospital como medida de contingencia al tener una unidad de cuidados llena, se tengan que permanecer en el servicio de emergencias, por supuesto, garantizando todos los cuidados que necesitan, pero el servicio de emergencias también va llenando su capacidad. Esta semana los servicios respiratorios del Departamento de Medicina han tenido ocupaciones superiores al 100%, lo que nos ha obligado a hacer lo que se llama reconversión de camas. Esto quiere decir que camas que se destinan para otros propósitos se modifican para poder atender el pico respiratorio y evidentemente también genera una reacción retrógrada en cadena a todos los servicios de pediatría de los hospitales nacionales y periféricos de todo el país. Claro, ¿cuáles son los virus que están afectando a los niños y de qué edades? Porque entiendo que son niños menores de 2 años. ¿Y por qué la gravedad? ¿Hay se empeoró la forma en cómo esos virus atacan a los niños? Sí, este pico respiratorio ha tenido características muy singulares y vale la pena hacer la siguiente mención. En el periodo prepandémico, de manera recurrente, el hospital enfrentaba siempre un pico respiratorio de severidad variable año con año, pero ese pico respiratorio tenía algunas características bastante homogéneas. ¿Cuáles eran esas características? Se presentaba en la segunda mitad del año en forma coincidente con la etapa más cruda de la estación lluviosa, y la otra característica es que era producido fundamentalmente por un virus que se llama virus respiratorio sincicial, que es un virus muy común en pediatría que afecta principalmente menores de 2 años. En el mundo es la primera causa de hospitalizaciones en niños de menores de 2 años y es una causa de muerte frecuente también en este grupo de edad. Ese era nuestro patrón típico. En el año 2020 y año 2021 no tuvimos pico respiratorio. En el 2020 no hubo del todo y en el 2021 tuvimos un pico pequeño y tardío. ¿Por qué razón? Porque las medidas que se implementaron para protegernos contra la COVID-19 también nos protegían contra todos los demás virus, disminuyeron su circulación y esto pues se reflejó en el comportamiento hospitalario. Claro. ¿Qué pasa en el 2022? Lo que pasa este año es que, por un lado, pues se liberan estas medidas de protección no farmacológica, pero tenemos un grupo de niños y un grupo de madres que no fueron expuestos previamente al virus respiratorio sincicial ni a otros virus respiratorios, y esta no exposición los coloca en un estado de vulnerabilidad al cual se le ha llamado brecha o deuda inmunológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que son más propensos a enfermarse más y con algunos gérmenes a enfermarse de manera más severa. Tal es el caso del respiratorio sincicial. Por eso se puede decir, doctora, perdón que la interrumpa, por eso se puede decir entonces que en este momento el país enfrenta una situación crítica. Sí, crítica y digamos un poco inédita, porque es un fenómeno que se está viviendo en muchos países del mundo como una novedad. ¿Y qué otra característica particular tiene? Bueno, tiene la característica particular de que nos ha tocado enfrentar, digamos, como un monstruo de 2 cabezas. ¿Por qué? Porque nos toca enfrentar COVID,
que es un virus respiratorio, pero además a todos los otros virus. La otra singularidad que tiene esto es que el pico arrancó desde el mes de julio, pero empezó siendo producido fundamentalmente por rinovirus. No apareció virus respiratorio sincicial. Virus respiratorio sincicial apareció en el mapa aproximadamente hace unas 4 semanas. Claro, también está con nosotros la doctora Julia Fernández, como decíamos, de la Asociación Costarricense de Pediatría. Doctora, como bien señalaba la doctora Arguedas, ese pico empezó desde julio y ustedes, los especialistas, los médicos, han estado señalándolo desde ese momento, cómo ha ido empeorando la situación que desencadena en este colapso en el Hospital de Niños. Sí, realmente la notificación de la saturación en el hospital no es reciente. Nosotros hicimos un congreso de pediatría a principios de septiembre, la primera semana, y ahí hicimos el llamado de atención sobre el pico, sobre las medidas, hicimos la llamada de atención sobre que debíamos de continuar con el lavado de manos, la técnica de tos, estornudo y en lo posible el uso de mascarillas, por lo menos para ambientes cerrados o aglomeraciones, para madres o padres enfermos, familiares que estuvieran a cargo de niños pequeños. Es decir, no es algo nuevo esto que se está dando. En realidad ya habíamos hecho una advertencia desde hace, ¿qué fue?, 4 semanas. Y no ha habido, ¿verdad? Pues uno hace la invitación y hace el llamado de atención, pero uno siente que no hay una respuesta, puesto que los pacientes siguen aumentando. Y realmente no es, bueno, uno generalmente escucha los números en el Hospital de Niños porque es el centro de referencia nacional, pero conversando con colegas, que uno tiene contacto con los colegas en las diferentes áreas, sabíamos en ese momento de hospitales y servicios saturados en el hospital en Cartago, en Turrialba. Turrialba tiene que mandar sus niños más delicados a Cartago, y si Cartago no tiene campo, hay que mandarlos a San José. Entonces es una cadena, ¿verdad? Depende de las capacidades físicas y de las capacidades sobre todo de tecnología, que al final el Hospital de Niños es el que concentra toda la unidad de cuidado intensivo neonatal, en donde la atención es mucho más exclusiva, más específica. Pero sí, ya habíamos hecho alguna historia sobre eso. O sea, no es que una emergencia sorprendió de la noche a la mañana. Por eso es que, evidentemente, como lo han planteado las expertas del área médica, acá el país enfrenta una emergencia. Lo que pasó esta semana fue que el Ministerio de Salud, la ministra de Salud, hizo un anuncio repentino el día lunes en la noche diciendo que por la emergencia se iba a suspender el curso lectivo. Ese anuncio se dio a eso de las 7 de la noche y posteriormente lo confirma la ministra de Educación, la señora Caterina Müller, más o menos a la misma hora, a las 7 de la noche, diciendo hay que suspender el curso lectivo. A partir de mañana hace el anuncio, ¿verdad? Al día siguiente, el martes. Eso genera una enorme confusión en los padres de familia, en el cuerpo docente y en los mismos niños, y entonces se tiene que empezar a hacer consultas y nuevas directrices para ir orientando. Primero dicen que se suspende el curso lectivo, luego a eso de las 11 de la noche dicen sí, el curso lectivo para los niños, pero los profesores tienen que ir. Eso se dijo el lunes en la noche. A las 11 de la noche los profesores tienen que ir. Por supuesto, muchos ya no habían leído el correo electrónico. Luego se firmó un decreto para dar teletrabajo, porque evidentemente los padres de familia les dicen de la noche a la mañana que sus niños se quedan en la casa cuando podían haber estado en la escuela, entonces tienen que buscar quién se los cuide. Por eso la pregunta, ¿era absolutamente necesario de emergencia el lunes haber dictado esta medida de suspensión del curso lectivo conocida como receso lluvioso? Y es que, aunque la ministra de Salud insistió en que esa decisión de imponer esa medida se dio por una recomendación técnica de la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias ante el colapso del Hospital Nacional de Niños, lo cierto es que esa comisión había hecho una serie de, había solicitado un paquete de medidas que las vamos a ver en este momento ya ahí en pantalla para recordarlas. Esta comisión había dicho que se requiriera el uso obligatorio de mascarillas de nuevo para espacios cerrados y en el transporte público para toda la población. Además,
Intensificar a nivel nacional la campaña de concientización urgente para retomar protocolos de lavado de manos. También insistir con campañas educativas para que ante la situación que se vive se privilegie la socialización en espacios abiertos y no en concentraciones. Insistir además por múltiples vías para que los padres y las familias protejan a los niños del contacto con personas que tengan síntomas respiratorios y adicionalmente, desde hace varios días, habían recomendado también el receso lluvioso que suspendiera lecciones durante una semana en el mes de octubre, dado que se preveía el pico de la estación lluviosa. Doctora Arguedas. Gracias. Mire, yo hablo ahora como miembro de esta Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud, la cual tuve el honor de integrar desde el año 2019, unos meses antes de que empezara la pandemia. Yo he trabajado en esa comisión, he colaborado durante toda la pandemia COVID, se llamaba la Comisión de Lineamientos COVID, pero posteriormente en este año pues retomamos el propósito original de ser la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias. Trabajamos básicamente en COVID, debo decirle, y en una de nuestras reuniones llegó una persona del Ministerio de Salud y nos expresó que pues, la señora ministra quería que nosotros le recomendáramos medidas generales que podrían utilizarse para la contención del pico respiratorio. Entonces, pues, entre las personas presentes ese día, se estructuró este paquete de medidas que usted mostró, con algunas otras que no aparecen allí. Se plantearon como medidas posibles. Dentro del seno de esa comisión siempre trabajábamos de esa manera, con las autoridades precedentes se presentaban medidas posibles y evidentemente es responsabilidad del staff del Ministerio de Salud el analizar su viabilidad, su organización, la forma como se implementan. Yo sí debo destacar que dentro de la discusión que se dio ese día, una medida que no se puso aquí, pero que se discutió, era la importancia de un discurso más claro, más coherente, más proactivo, más entusiasta para invitar a la población a vacunar a sus niños, ¿verdad? O sea, ustedes le plantean a las autoridades de salud que era necesario salir con campañas y que el sistema de salud costarricense fuera mucho más convincente con los padres de familia. Claro, darlo a conocer. Claro, en todo este paquete que usted mencionaba y evidentemente en el tema de vacunación. Ahora, ciertamente, el receso lluvioso corto, y subrayo corto, porque desde un principio se habló así, el receso lluvioso corto se pensó como una alternativa, considerando que hay algunas escuelas y colegios privados que hacen este tipo de recesos y que eventualmente, unido a todo el paquete, podría tener alguna incidencia positiva. El otro detalle importante de todas estas medidas, evidentemente en el orden lógico, yo creo que ahora el distinguido invitado que nos acompaña desde la perspectiva de educación probablemente va a hacer eco de mis palabras, la última que se toma es la suspensión del curso lectivo. Hay que trabajar primero todas las demás, ¿verdad? Y tienen utilidad en la medida en que se trabajen como un combo y no como una medida separada. Y no se hizo así, doctora, no se hizo así. ¿Perdón? No se hizo así. Bueno, hasta la fecha... No. Yo soy optimista incurable y yo tenía la esperanza de que en esta semana el resto de las medidas se comunicaran al público. No ha sucedido hasta hoy, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Doctora, a la Asociación de Pediatría, doctora Julia, de la Asociación de Pediatría, ¿cómo les tomó a ustedes que esta fuera la medida y así además del lunes para el martes? Eso es lo que se va a hacer. Bueno, en realidad fue una medida sorpresiva, igual que para todos. Sobre todo por esto que dice la doctora Arguedas, de que solamente eso se anunció, no se anunció las demás medidas propuestas de protección para los niños pequeños, de la vacuna, lactancia materna, ¿verdad?, que ayuda tantísimo, y simplemente el hecho de que los niños no fueran a las escuelas. Yo al principio pensé, cuando oí lo del receso lluvioso, yo dije, bueno, probablemente es porque hay zonas del país muy afectadas por las inundaciones, derrumbes, los accesos
¿verdad? Las escuelas llenas de agua y la movilización de profesores y estudiantes. Pensé que era principalmente ese el motivo. Después, ya cuando se dijo que era para cortar un poco el contagio de los virus respiratorios, pues entonces ¿La sorprendió? Nos sorprendió, nos quedamos pensando, bueno, sí fue efectivo durante la pandemia, pero fue un tiempo muy largo, ahora por unos días, y cuando regresen ¿verdad? Al inicio de esta semana que empezamos, ¿qué va a pasar? ¿Volverán, se extenderá, como dice la ministra, la posibilidad, o se va a implementar entonces otra vez la educación virtual para reponer? Es la duda que tiene. La sugerencia es que si regresan, usen mascarilla en las escuelas. Eso le iba a preguntar. Epidemiológicamente, tanto la Asociación de Pediatría como el Colegio de Médicos también lo dijo esta semana, lo dijo el doctor ¿habría Guardia. sido más importante insistir en el tema de la mascarilla? Pudiera haber ayudado, sobre todo en niños o en condiciones, bueno, una decisión muy importante es que los padres no envíen los niños enfermos a la escuela. Si los niños no van enfermos, pues no hay esa contaminación. Lo que pasa es que muchas veces el niño está, como dice la mamá, está como medio resfriado, pero bueno, no importa, que vaya. Si hay un buen monitoreo en la escuela, dicen, no, niño, devuélvase a su casa, vengan por él, pero a veces no puede eso, los padres no pueden dejar ir y devolverse con el niño a la escuela, desde la escuela hasta la casa. Entonces hay una situación ahí de que siempre hay personitas que van a ser las fuentes de contagio. Entonces pero la mascarilla, en el caso de que el niño esté sintomático, si es que tiene que ir, pues que la use, y eso puede retener un poco la diseminación. Doctor Arguedas, muy brevemente, la medida que ustedes habían solicitado en esa comisión, además, era mascarilla obligatoria en lugares cerrados y en transporte público. Sí, efectivamente. De manera transitoria, debemos decir, de manera transitoria mientras tuviéramos esta alta circulación de virus respiratorios. Vamos a ver, yo quisiera ampliar un momentito el tema de las mascarillas y es importante que entre los meses de abril y mayo del presente año, esta misma Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias emitió un criterio muy robusto referente al uso de las mascarillas, y en ese criterio uno de los puntos importantes es que las medidas de protección no farmacológica contra virus respiratorios funcionan siempre y cuando se apliquen como un todo. Es decir, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que respetar la distancia, o tenemos que, caso contrario, preferir la socialización en espacios abiertos. Ese es un criterio muy robusto que además está referenciado en la literatura científica. No hay datos científicos duros que demuestren que una sola medida funcione como protección adecuada, sino, de nuevo insisto, el paquete, el conjunto de medidas. Todo el conjunto de medidas completo. Sin embargo, se decide desde la Administración del Sistema de Salud, en la cabeza de la Ministra de Salud, una sola medida, que es la suspensión de clases. Y como decíamos, en una forma muy sorpresiva, el lunes, que luego fueron generando una serie de incertidumbre y dudas a niños, adolescentes, padres de familia y docentes. Doña Gilda Montero es de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. Doña Gilda, ¿qué significó para ustedes esto y cómo los tomó que esa fuera la medida? Bueno, mire, Liliana, en primer lugar, y escuchando a los especialistas, nosotros desde el mes de mayo hicimos una advertencia respecto al uso de la mascarilla. ¿Qué le parece si la visitamos? Voy a pedirle a nuestros compañeros que veamos el video que ande en mayo, cuando se dijo que había que quitar la mascarilla, precisamente por esa preocupación. Correcto. Hicieron público. Veamos. Bueno, en realidad lo que estábamos también esperando era una notificación de parte de la señora ministra. Al tener ya un comunicado oficial donde ella explica de manera explícita la forma y el uso de la mascarilla que queda a la voluntad de las familias, nosotros como organización lo que esperaríamos es dentro de unos días ver el impacto que esto podría causar. Si el impacto va de manera creciente a la cantidad de contagios, pues nosotros hicimos la advertencia respectiva. En realidad con esto son formas de vida. Todos estamos aprendiendo, estamos analizando y estamos construyendo en el camino todos los posibles escenarios que se puedan dar.
La Asociación Nacional de Educadores levantó la mano en mayo con este video que hicieron público porque tenían una preocupación de que sucediera esto. ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, Liliana. Primero que todo, yo quiero aclarar que para la organización nuestra y creo que para todos los docentes de este país, la vulnerabilidad de los niños es un tema de mucha importancia. Nosotros sí queremos dejar relevante esto, ¿verdad? Nosotros sí estamos preocupados porque los docentes tratan con niños que van desde los 4 años hasta los jóvenes o adolescentes de 17, 18 años. Y muchas veces las personas no conocen la dinámica del aula. Los niños tienden a compartirse meriendas, tienden a abrazarse, tienden a estar muy juntos. Y esto, por supuesto, para nosotros era una gran preocupación en las medidas que optó este nuevo gobierno desde muy recién instaurado. Por supuesto que para nosotros era un tema de alarma. Sin embargo, conociendo que ya existen algunas medidas que se han implementado, pero todavía no cubrían a los niños. Para nosotros sí es importante el tema de salvaguardar a los niños. Con el tema que se nos presentó en estos días respecto a la confusión, pues claro que nos trae a una enorme situación de preocupación. ¿Creen ustedes que hubo improvisación? Por supuesto que hubo una gran improvisación. Debió, en el buen sentido, de haber una coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la misma Casa Presidencial. Porque las directrices a nosotros nos llegaron por la vía que no era la correcta. En una primera instancia, la señora ministra de Salud decreta que no hay elecciones. No es de su competencia. No es de su competencia. La competencia es de la jerarca del Ministerio de Educación Pública, quien en tiempo y forma debió de haber informado la suspensión del curso electiva. Pues las razones son justificables, pero la forma en que se dio no. ¿Lo hace la ministra en forma posterior entonces? Claro, imagínense que nosotros tuvimos el día lunes suspensión del curso por el tema del huracán Julia. Era comprensible porque había muchos centros educativos que han servido de albergue y otros habían sido lastimosamente maltratados por el tema de las lluvias. Bueno, comprendíamos muy bien eso. Sin embargo, el lunes, en horas de la noche, a las 7:50, doña Catherine nos hace un video indicando que se suspende el curso lectivo. 11:50 de la noche. Primero uno a las 7:50 un video y a las 11:50 de la noche, 11:58 para ser exactos, entra un correo masivo donde señala que los docentes deben de ir al aula, más no los estudiantes. Imagínese usted a las 11 de la noche. ¿Cuántos docentes tienen que trasladarse desde sus casas a los centros de trabajo? Al día siguiente, al amanecer martes, muchos docentes ni siquiera sabían que tenían que presentarse a sus áreas de trabajo. Por supuesto que hay una falta de coordinación y esto es una gran falta de seriedad, porque el sector educativo trabaja con niños menores de edad y al trabajar con niños menores de edad, todo comunicado que nosotros hagamos llegar a la casa tiene que ser mínimo 12 horas, 24 horas de antelación por el tipo de población. Yo no puedo decirle a un niño que está dentro del aula, decirle váyase para su casa solo. Porque tienen ustedes responsabilidad como docentes. Exactamente. Claro. A nosotros el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 5º, sanciona fuertemente si a cualquier niño le pasara alguna circunstancia por el interés superior del niño. Usted me contaba que por pura casualidad al día siguiente que se hace este anuncio, digamos que tomó a todo el mundo por sorpresa con la medida más grave de todas, que era suspender el curso lectivo, de casualidad ustedes tenían una reunión de la Junta Paritaria, que es donde, digamos, se reúnen ministerio con el cuerpo docente. Y ustedes trasladan sus preocupaciones. ¿Cuál ha sido la respuesta y cómo catalogan ustedes esto que pasó, que hizo que se perdiera una semana de clases? Bueno, mire, nosotros en la primera sesión que tuvimos, casualmente el día martes, la Junta Paritaria es una instancia bipartita donde están los gremios y está el Ministerio de Educación Pública y ahí discutimos diversos temas para las mejoras del sistema. Nosotros llevamos el tema porque muchos mandos medios estaban sancionando o amenazando con sancionar a los docentes que no se habían presentado por la disposición que se dio a las 11 de la noche. Nosotros le llevamos la preocupación a la viceministra administrativa y ella pues prometió hacer una circular donde indicaba que nos iba a sancionar. La circular se hizo y bueno, y agradecemos la fineza de haberlo hecho porque con esto se evitaron muchas sanciones. En forma reactiva, pero se hizo. Sí, y bajo la presión nuestra, hay que reconocerlo. Tuvimos que presionar un poquito para que la circular saliera.
Sin embargo, ese mismo día, nuevamente, a las 10 de la noche, vuelve a entrar otro comunicado donde se le permite al docente el teletrabajo, que es una figura de trabajo que se instauró durante la pandemia, que en principio era para el sector administrativo, sin embargo, en este momento se le traslada al docente como una posibilidad de trabajo para que se quede en su casa, porque pertenece al sector público, que se quede en su casa atendiendo a los niños menores de edad. Esta improvisación que señalan los cuerpos docentes o esta forma incompleta, digamos, de abordar el tema, no solo molestó a los padres de familia, a los niños y adolescentes, a los docentes, incluso a los médicos, sino que también tuvo implicaciones políticas. Veamos la reacción que tuvo esto en el Congreso. El Ministerio de Salud y de Educación anunciaron un receso en escuelas, colegios y centros de cuidado ante el incremento de hospitalizaciones a causa del virus respiratorio que afecta a más de 100 niños. Las circulares que detallan la información se emitieron de manera repentina. El primer comunicado decía explícitamente que se suspenderían clases a nivel nacional. Al ser casi las 11 de la noche se comunica que el cuerpo docente, administrativo, cocineras y conserjes deberán asistir a laborar de manera regular, lo que causó inconformidad entre los educadores, padres de familia e incluso congresistas. El MEP debe revisar qué pasó para evitar que se repitan situaciones como estas en las que las directrices se informan totalmente a destiempo. Los educadores son los responsables de formar a las jóvenes generaciones y de prepararlas para que sean ciudadanos exitosos en todas sus áreas. Sabiendo lo valioso que es para este país el cuerpo docente, me preocupan mucho las problemáticas que también se están viviendo en diferentes centros educativos. Algunos diputados consideran que la medida que se emitió fue anticipada. El cierre de centros educativos se suma al conocido apagón educativo, que ha sufrido principalmente el sector público, que ante la falta de tecnología ha tenido que hacer maromas para que la calidad de la enseñanza sea óptima y no entorpecer el proceso educativo. ¿Qué es lo que se hizo para evitar llegar a este punto cuando la misma directora del Hospital Nacional de Niños dijo que la vacunación completa podía evitar enfermedades y podía evitar muertes? Vamos a revisar esos datos y también vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a exigir cuáles son los planes a futuro. No es de recibo las declaraciones y la improvisación de este gobierno. Por otra parte, la ministra de Salud no descarta ampliar la suspensión por más días. Sin embargo, el diputado liberal afirmó en el plenario que se pueden tomar otras medidas para disminuir el impacto del virus sincitial. Tenemos que preguntarnos si una situación que es recurrente se puede catalogar como una emergencia. Si todos los años, como nos dijo aquí la ministra en su comparecencia, si todos los años colapsa el servicio de cuidados intensivos del Hospital de Niños en esta época del año, entonces ya deberíamos de estar preparados para esto, al menos desde el 2016. Ya llevamos 6 o 7 años sin que se hayan tomado medidas para corregirlo. Los centros educativos tienen dentro de sus funciones principales asegurarle a los estudiantes al menos un plato de comida al día, situación que preocupa a los legisladores ante el receso. Solicito a la ministra de Salud explicar públicamente con claridad el fundamento de esta suspensión temporal, que explique además cómo se asegurará que los alimentos para los niños y las niñas que dependen del servicio de comedores escolares no se perjudique. Y también a la ministra de Educación le solicito que aclare al país cuáles serán las medidas que tomará a fin de no afectar más a los estudiantes por falta de elecciones. El sector educativo es uno de los más golpeados en los últimos años. El rezago es evidente y la brecha entre las zonas urbanas y rurales es cada día más amplia. Esa es parte de la lluvia de críticas de diferentes sectores. Antes de ir a nuestra primera pausa, quiero preguntarle a José Aguilar, nuestro invitado del día de hoy, que analiza las cifras de educación, ¿cuál es el precio que se paga por esta semana sin clases? Si lo vemos de una forma simbólica. Bueno, en realidad habría que retrotraerse a lo que ha venido sucediendo en los últimos 5 años, que hemos venido acumulando una serie de discontinuidades prácticamente permanentes en el flujo educativo de los niños, primero por una serie de huelgas por diferentes temáticas, luego por la pandemia. Y nada más para que quienes están siguiendo el programa tengan una idea, un chico que se va a graduar
en cuestión de 4 semanas, un poquito más quizá, de quinto año, la última vez que tuvo clases sin estas inestabilidades fue en sexto grado. Eso creo que nos permite tomar una perspectiva de la dureza que les ha ofrecido el sistema educativo a nuestros jovencitos. Así es, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar precisamente con José Aguilar vamos a ver algunas cifras que nos recuerdan la gravedad de la situación del área de educación en el país y por qué medidas como esta no hacen más que agravarla más. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer su opinión, críticas y sugerencias. Agradecemos a los televidentes que la semana pasada nos compartieron sus opiniones. Veamos. La semana pasada en Estado Nacional analizamos los principales retos del sistema de banca para el desarrollo. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones. Veamos. Dinia Marixa Campos. Para lograr un crédito de esos, la casa debe tener cableado y entubado, tener un proyecto. Juan Carlos Torrealba comentó, impresionante que la financiación patrimonial no sea tema de discusión en foros de cómo invertir en banca para el desarrollo. Gustavo Villavicencio nos dijo, cuando se tiene mucho dinero para prestar, es importante tener una buena fiscalización, si no, el dinero se pierde. Andrés Carvajal comentó, los préstamos se entregan a emprendedores, pero solo a un sector que casi tiene un negocio resuelto. Quienes tenemos un sueño, aunque tengamos solvencia y buena demanda de mercado, solo nos queda soñar. Bernal Berrocal expresó, recursos no tradicionales deben tener requisitos no tradicionales, dirigido o diferenciado a emprendedores. Gilda Segreda Sacó nos dijo, excelente programa, pero les faltó información clave para los emprendedores. A ellos les interesa la discusión académica. Quieren saber dónde tienen que ir, qué les van a pedir y cuánto tienen que pagar. Gracias por continuar con nosotros hoy en Estado Nacional, que analizamos las reacciones y críticas que levantó la medida que dictó el Ministerio de Salud de suspender el curso lectivo la semana pasada, dictaminando o decretando un receso lluvioso. ¿Por qué hay tanta preocupación? José Aguilar, de la organización, presidente de la Organización Desarrollo Humano Estratégico. Esta alarma que se genera es porque realmente ya de por sí el estado y la situación de la educación en el país es grave. Hay una crisis ahí también. Así es, Liliana. Procurando aportarle información útil a tu televidencia, extraje algunos datos bastante contundentes de toda la información que hay disponible, que es mucha en educación. Y voy a tratar de hacer un recorrido desde lo más viejo hasta lo más reciente. De esa manera las personas pueden formarse un criterio sobre a dónde estamos hoy en el MEP y si cerrar el curso educativo es tal vez lo más pertinente o no. Empiezo contándoles. En el 2016, el Ministerio de Educación decretaba que de cada 1000 niños que empezaban primer grado, terminaban únicamente 388. Es lo que técnicamente se conoce como un cohorte o una camada, para decirlo coloquialmente. Eso es 2016. Un dato de 2017, tomado de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Nos dicen que en promedio en Costa Rica 9 de cada 10 costarricenses no tienen dominio del inglés básico y en las zonas rurales, Guanacaste, por ejemplo, una zona turística que tengo cerca de mi corazón, 97 de cada 100 no tienen ese dominio. Eso es 2017. 2018. Aquí nos daban los resultados que por cuarta vez había sido sometido la calidad educativa del país en las famosas pruebas PISA de una entidad internacional muy seria que es la OCDE. Ellos miden la capacidad de lectoescritura, matemática, entre otras habilidades cognitivas. 6 es el más alto, 0 es el más bajo. En el 2018, extraigo del reporte que le entregó PISA a Costa Rica, decía que prácticamente 87%, es decir, 9 de cada 10 chicos de 15 años se encontraban en el umbral 0 y 2. Y eso lo que significa en chayotes y papas es que no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros. Entiéndanse, sumar, restar, multiplicar o dividir. José, ahí en esas gráficas que tan gentilmente nos aportaste, también se ve
la evolución del 2009 al 2018, ¿qué pasó con la medición que hacen las pruebas PISA de matemáticas, si alcanzan el nivel básico en matemáticas? Recordanos cómo evolucionó eso en años. Quisiera dar una buena noticia, pero la evidencia no me lo permite. Lo que nos dicen los informes es que desafortunadamente hubo una curva inversamente proporcional en asignación de recursos financieros y de calidad didáctica o cognitiva detectada, es decir, empeoramos prácticamente en todos los indicadores objetivamente verificables. Lo que quiere decir es que gastamos más y los resultados son menores. Desafortunadamente, esa es la interpretación inevitable. En la siguiente lámina, que pude tomar de un reporte que sale en la prestigiosa revista The Economist, que está citando a la OCDE, pueden encontrar que nuestro país desafortunadamente se encuentra en una triste categoría de las naciones que han empeorado sostenidamente la calidad educativa, según se observa en la evidencia de las pruebas PISA. Y quizá para ir cerrando, esto es sumamente relevante. Acá podemos ver en esta gráfica que la extraje del 8º informe del Estado de la Educación, que por cierto hace un trabajo que me parece de la más alta seriedad y enorme rigor estadístico y conceptual, en donde en el 2018 se enfrentó el país y los jovencitos a una huelga indefinida, enfrentándose a lo que fue en ese momento la reforma tributaria que presentó la administración. En el 2019 nuevamente se dieron una serie... Ahí en ese 2018 dice 4 meses sin clases, ¿verdad? Lo vemos en la gráfica. Pasamos al 2019, en donde tuvimos en una duración de 2 meses una huelga en donde en ese momento se estaban generando oposiciones a las pruebas FARO, que desafortunadamente el desenlace no fue el mejor, posteriormente y además a que se declarara como un servicio esencial la educación en el país. Luego, como saben, hubo una amplia etapa de no tener clases en el 2020, que lo mismo ocurrió en el 2021 por lo que todos vivimos en la pandemia, y la oferta bimodal que se suponía iba a permitirle tener educación virtual a los jóvenes, lo que se pudo documentar es que aproximadamente cerca del 50% de los niños no tuvieron un solo minuto de clases y hubo serias dificultades para tener trazabilidad para saber si los niños estaban pudiendo conectarse. Vean qué serio, cuando podemos ver lo que esto representa, según lo estimó el Estado de la Educación con datos del INEC y de las pruebas PISA, es que si el promedio de habilidades cognitivas de cualquier país de la OCDE es de 494, al sumar todos los efectos de las huelgas y del cierre de la pandemia, nosotros íbamos a llegar a un mínimo de 370, lo cual nos iba a poner aún más... en una posición más crítica, que ya no sabemos ni leer, ni sumar, ni restar. Y quizá una de las maneras más trágicas que eso se expresa en la vida de una persona es cuando cae a la pobreza o la pobreza extrema. Y ahí lo que nosotros podemos encontrar es que, basándose en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, formuló una simulación, el Estado de la Educación, y lo que nos dice es que ya lo que teníamos en ese momento iba a generar en los próximos 5 años una probabilidad de un aumento gigantesco de la pobreza, en donde pueden ver, por ejemplo, en la zona Brunca o en la región Chorotega que mencionaba antes, llegando cercano a los umbrales del 40%, en donde podríamos decir que 1 de cada 2 hogares no iba a poder poner pan en la mesa. Eso, como si no fuera poco, se vio reflejado en que los jóvenes que de alguna manera, por decirlo así, sobrevivieron a toda esta maremoto que les tocó enfrentar y se atrevieron a intentar ingresar en las universidades, porque hay que entender que en el Ministerio de Educación una de las políticas que tomaron en la administración previa fue decirle que los jóvenes que tenían matrícula inicial automáticamente aprobaban el curso al margen de que no habían métricas. Entendamos que en el 2018 quitaron el bachillerato y no se instauró nada nuevo y no había forma de saber si sabían o no. Bueno, vean lo que reporta la Universidad de Costa Rica. Literalmente estoy leyendo el informe que dieron en el diagnóstico matemático DIMA, por sus siglas, realizado por la escuela de la UCR. Dicen literalmente 2.838 alumnos de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica que a inicios de este año realizaron el diagnóstico. Solo el 4% logró pasar la nota con más de 70, es decir, 96 de cada 100 se quedaron. Entre tanto, 90%, que equivale a 2.558 de estos jóvenes, obtuvo calificaciones que oscilaron entre 10 y 40 de 100. Entonces, pensar en clausurar el sistema educativo nuevamente, al menos debería de generarnos angustia, como creo que nos pasa a muchos, para valorar cualquier otro tipo de medida que pueda mitigar las importantes situaciones de salud y no siga comprometiendo aún más las habilidades cognitivas de nuestros jóvenes que están en una verdadera crisis.
Doña Gilda, porque con este cierre de la semana pasada, me decía usted, 1.100.000 niños y adolescentes se quedaron sin clases. ¿Cómo se preparan? Primero, le voy a preguntar, ¿cómo sienten ustedes la coordinación de las nuevas autoridades de educación para salir de ese rezago que nos hablaba José, de todo lo que se ha dejado de aprender? Y esto que pasó de esta semana, ¿ya tienen un plan de cómo lo van a reponer? Mire, doña Liliana, primero quisiera hacer un llamado de atención en uno de los datos que aporta el informe del Estado de la Educación, porque en el 2019, si bien es cierto, fue un año post-huelga, por llamarlo de alguna manera, no registramos los grupos sindicales la famosa huelga que indica el informe del Estado de la Educación en el 2019, por dos razones muy importantes. Primero, porque se emitió una ley antihuelgas posterior en el 2018, y segundo, porque no había un ambiente propicio para llamar a ningún agremiado a la huelga. Entonces yo sí difiero con ese dato un poquito. Con respecto a la reposición del sistema educativo, hay muchas estrategias que los docentes pueden realizar desde sus aulas, desde su pedagogía, desde dejar un trabajo adicional, una tarea adicional con los niños, brindar alguna atención particular con los niños que tienen alguna mayor dificultad. Ahora, el curso lectivo, tal vez la población costarricense no lo sabe, pero la semana lectiva es de 28 lecciones y en estas 28 lecciones se dan muchas veces otras materias. Entonces, ahí es coordinar, cada centro educativo puede coordinar con sus docentes la manera más correcta de reponer estas lecciones que no fueron aprovechadas. Sin embargo, no es algo que tuvieran en la planificación, porque esto les pasó a ustedes, ¿los sorprende? Claro que nos sorprende. Primero, desde el año anterior nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se suspendiera el curso lectivo en el 2021. Lo que pasa es que los gremios nunca son consultados si se suspende o no el curso lectivo. Nosotros no estuvimos a favor de esa suspensión, sugerimos la bimodalidad educativa como se venía trabajando. Nos tomó de sorpresa el año anterior cuando la señora ministra, en aquel momento doña Giselle, avisa un domingo en la noche que se suspende el curso lectivo durante 26 días. El sistema educativo quedó colapsado porque no era de recibo esa suspensión, y este año no es de recibo la confusión primero que tenemos, porque repito, nuestra jefa superior inmediata viene a ser la ministra de Educación. Ella debió de haber dictado la norma y no la ministra de Educación. Y en este momento nosotros no podríamos estar de acuerdo en que se suspenda por más tiempo el curso lectivo. José. Yo quisiera aportar una variable que considero que tiene que tomarse en cuenta a la hora de hacer estas decisiones de política pública tan intempestivas. Y es el hecho de que en muchas zonas rurales y costeras, y lo digo porque he estado trabajando intensamente en los últimos años, la recuperación económica aún no se ha consolidado. De manera tal que muchos hogares que perdieron su empleo durante la pandemia, que por tener la relación con el turismo son la abrumadora mayoría, la oportunidad para que los niños puedan tener al menos un tiempo de comida sólido con proteína y carbohidratos es en el centro educativo. Entonces hay todos los deciles, probablemente del decil 4 hacia abajo, si no asisten al centro educativo, probablemente no se alimentan bien. Eso tiene otro montón de consecuencias. Y pensando, por ejemplo, en una mujer que trabaja, no sé, en un restaurante o un hotel y no tiene la facultad de quien le cuide a los niños de un día para otro, entran en una especie de colapso familiar que quizá debería de atenderse también con cierta preparación. Claro, doña Gilda, por eso fue otra cosa. También posteriormente se dice, bueno, entonces además los docentes agarren el inventario de comida que hubo la semana pasada en las escuelas y empiecen a repartirlo. ¿Qué significó eso para los docentes? Bueno, mire, esto no es tan fácil. El tema de repartir alimentos a las poblaciones estudiantiles requiere primero solicitar los alimentos a los proveedores, y de hoy para mañana muchas veces los proveedores no los tienen listos. De hecho, en el periodo 2020, cuando se dio la directriz de entregar paquetes de alimentos, muchos tuvimos que esperar a que los proveedores abastecieran porque no estaban preparados para entregar paquetes de alimentos. Ya después se hizo una práctica y uno sabía que todos los meses tenía que pedir al proveedor con mínimo 5 días de anticipación el paquete de alimento. En este momento, decir el martes que hay que preparar un paquete de alimento para el día del miércoles, o sea, eso es literalmente imposible para muchos centros educativos. Costa Rica tiene centros educativos unidocentes, que son pocos estudiantes, pero tenemos centros educativos de 1.000, 2.000 estudiantes.
en qué momento un proveedor te va a traer, si no está preparado, la cantidad de alimento y en qué momento nosotros o los docentes más bien van a preparar paquetes de alimentos para ser entregados en una semana. Claro. Nosotros no estaríamos de acuerdo, Liliana, don José y doña Julia, de que se suspenda más el curso lectivo. Y hay razones. La primera de ellas porque ya tenemos escenarios diferentes durante el proceso 2020-2021. La mayoría de los docentes tienen un cuadro de vacunación completa. Existen protocolos en los centros educativos que han sido implementados, el lavado de manos, el distanciamiento de los niños, el uso de la mascarilla, que es una buena práctica, volver a retomarla. Esto nos permite avances. Ahora, se ha demostrado que los centros educativos para muchos niños es un lugar seguro, claro, especialmente los que viven en poblaciones marginales. Entonces, el centro educativo, además de que le provee instrucción, le provee el alimento de un día que este niño necesita. José, con esta improvisación que señalan diversos sectores, ¿en estas medidas cree usted que se sacrificó a los niños y a los adolescentes? Definitivamente la afectación que van a tener es innegable y hay que tomar en cuenta que en el cronograma didáctico estamos próximos a tener los foros que realizan los sindicatos, en donde de nuevo se suspenden las lecciones. Entonces la acumulación de lo que va a ocurrir en octubre nos deja prácticamente en noviembre unos días y se cierra el ciclo lectivo del 2022, en donde quiero traer a colación esta imagen que me parece ubica a los televidentes. Los niños que se van a graduar después de este cierre, después de los foros de los sindicatos, en este noviembre, la última vez que tuvieron clases sin discontinuidades permanentes fue en 6º grado. Es que cuando uno asimila eso, entiende la locura de lo que ha pasado con esta generación de jovencitos. Es una locura. Sí, incluso si uno lo escucha de esa manera, los niños que entraron en 1er grado no han tenido educación y llegaron a 6º grado en 0. Así es. ¿Verdad? Porque por lo menos los que están llegando a 5º año tuvieron los primeros 6 años de primaria y la secundaria, nada. Pero si uno lo ve desde el niño que entró a 1er grado hace 5 años, ¿qué es lo que ha aprendido para llegar a 6º? Y Liliana, claro, déjame hacer una pregunta. Estos niños y estos jóvenes van a salir a la vida real. Y ninguno de ellos tiene una cuenta bancaria con millones de dólares. Tienen que trabajar para poder poner pan en la mesa. No saben inglés, no saben leer, no saben matemáticas. Difícilmente tienen herramientas tecnológicas ni conectividad. Pocas habilidades blandas pudieron desarrollar por estas interrupciones. Mi pregunta puntual es, ¿qué va a hacer esta generación de jóvenes con su deseo de salir adelante, de desarrollar su potencial? ¿A dónde van a poder colocarse? Los estamos condenando a la exclusión y a la pobreza. Por eso, doctora, uno se pregunta si esta medida tan extrema que fue suspender de pronto el curso lectivo una semana era necesaria o, como ustedes han dicho, si se ha necesitado una voz más fuerte de parte del Ministerio de Salud en campañas. ¿Qué tipo de campañas, doctora? Sí, no, campañas ha faltado, ¿verdad? Desde, bueno, lo voy a decir así, desde el cambio de gobierno, todo lo que era aquellos comunicados que la gente, uno leía, yo tengo Twitter y todo, ya estamos hartos de todos los números de la semana, de que digan que hay tantos, pero eso tenía a la gente como montados en un patín, ¿verdad? Que estaban muy al tanto de qué estaba pasando. Ahora no se sabe, incluso uno como médico, a veces lo que ve son informes de la semana anterior o tras anterior. Es cierto que el COVID ha ido bajando. La cobertura, por ejemplo, en la población escolar, por lo menos no todos tienen el esquema completo de 3 dosis, que es el esquema que se considera adecuado para COVID, pero por lo menos un 75-80% de los niños tienen una primera dosis, aunque no es suficiente. Entonces hay que instar parte de esas campañas y de ese llamado que los niños completen su esquema de COVID de escolares de 5 a 11 años y los adolescentes. Ya están las vacunas para los niños de 6 meses a 4 años, 5 años. Entonces los padres tienen que aprovechar eso, protegerlos contra COVID, protegerlos contra influenza, las medidas de aislamiento, pensar en sus hermanitos pequeñitos, que son los que no pueden todavía tener protección porque su sistema inmune se está desarrollando, porque se están exponiendo a todas estas cosas.
la reacción y el mecanismo de defensa de sus organismos es menor, por eso las cosas se hacen más grandes. Puede ser que yo tenga la infección de virus respiratorio sincicial, pero para mí es una gripe común y corriente, pero yo tengo a mi bebé en brazos, le estornudo encima, le toso, o mis hermanitos llegan y me lo besan y lo pasamos de mano en mano, y ese bebé va a hacer una infección por virus respiratorio sincicial, que ese virus cierra la vía aérea, destruye el bronquio, y entonces esa recuperación el niño va a dar al hospital y en el peor de los casos va a fallecer. ¿Creen ustedes? Toda esta campaña de información debe volver, nosotros lo hacemos desde la parte del colegio médico, nosotros... Pero ¿quién más debería ser la voz cantante? Pero aquí la voz cantante es el gobierno, el Ministerio de Salud, porque así como la gente se aburrió de oír al doctor Salas insistiendo, pero se hacía las cosas. Y ahora pues hay que seguir con confianza, con respeto, con una voz de autoridad que sea consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Claro, se nos acaba el tiempo. Voy a pedirles que en un minuto, así muy puntual, me hagan una reflexión de cierre. Comienzo con usted, doña Hilda, de la Asociación Nacional de Educadores. Bueno, Liliana, agradecerte este espacio, decirle a todos los compañeros educadores que nosotros queremos defender el sistema educativo, que reconocemos que hay muchas falencias, que todos tenemos que trabajar juntos y que tienen que ser considerados los sindicatos en la toma de decisión sobre la educación costarricense, porque muchas veces se ha desestimado el trabajo que estas organizaciones han mapeado de muchas maneras, que hay muchos insumos que nosotros podríamos aportar para mejorar la educación costarricense, que estamos en la disposición de colaborar y que también hemos hecho parte de la historia de este país. El docente requiere dignificar su trabajo, somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y estamos en la mayor disposición de hacerlo. Muchas gracias. Continúo con usted, doctora Fernández, sobre todo ese mensaje de la Asociación de Pediatría a padres de familia. Sí, el mensaje principalmente a padres de familia, porque el niño pequeño, ¿dónde está? En la casa. Está con su familia, con sus hermanos, con sus cuidadores, y ahí es donde se contamina. El niño pequeñito de meses no se va solo en el bus, no se va solo al centro comercial, él tiene que estar en contacto con un adulto que lo cuide. Si estamos resfriados, si son protegerse, lavarse bien las manos, técnica de estornudo, la mascarilla, si tenemos que, por ejemplo, como decía antes, una mamá amamantando a su bebé y estar resfriada, que se proteja para no toser encima del niño. La lactancia materna para los niños hasta los 2 años es un protector inmenso en donde la mamá le pasa sus anticuerpos y un montón de células y de elementos de protección. El lavado de manos, el uso de alcohol gel, ya uno va a los sitios y ya no hay donde lavarse las manos, ya no se exige, ya no se pide. Entonces, para los padres, completar los esquemas de vacunación y proteger al niño de los posibles contagios respiratorios. Y además, no llevarlos a aglomeraciones. Por supuesto, no llevarlos, si no es necesario, ir a pasear el domingo a los centros comerciales con el bebé. Claro. Cierro con José Aguilar. Ese SOS por los niños y los adolescentes. Muchas gracias. El mensaje está en entender que el éxito económico, de la democracia, de la convivencia pacífica de un país depende de que el sistema educativo le dé las herramientas a los jóvenes y a los ciudadanos para que puedan tener éxito en sus vidas. Hoy no lo estamos logrando y mi solicitud respetuosa es que busquemos acciones y medidas que tengan más tiempo en clases con mejor calidad educativa, si la ciencia lo permite, y no menos clases. Eso es lo contrario de lo que deberíamos de lograr. Todos tenemos que cerrar filas, ayudarle a la señora ministra, lograr que el MEP sea el lugar más bonito y más importante de Costa Rica y que nuestros chicos tengan la posibilidad de hacer una vida exitosa y digna. Solo queda agregar que en la tarde del día viernes, después de la 1 de la tarde, el Ministerio de Educación Pública comunicó a los directores regionales, que luego lo hicieron saber al cuerpo docente del país, que el Ministerio de Salud había determinado que a partir del próximo lunes 17 se reanudarán las clases presenciales con normalidad, pero también que el Ministerio de Salud había dado la directriz de que será de carácter obligatorio el uso de mascarillas y el lavado de manos dentro de los centros educativos
para todas las personas. Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y próximamente vamos a analizar cómo va el avance de esa cobertura o esa estrategia para reponer lo que no se ha aprendido en todos estos eventos que han pasado los últimos años que José Aguilar nos señalaba. Muchísimas gracias a ustedes en sus hogares también. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.